Hola, buenas noches. Estamos aquí ya en Amarte es el Arte, un martes más de programa. Martes aquí en la ciudad de Long Beach, California. Oigan, pues este día tengo un programa muy especial para mí porque es un tema muy importante, creo yo, que nos lo habían pedido ya previamente y tengo de invitada para este programa una persona que yo estimo mucho, una mujer muy inteligente, muy agradable, su nombre, Marta Ulfelman, psicóloga, con una maestría en humanidades, algo así. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias por invitarme otra vez nuevamente a tu programa. Sí, bueno, yo tengo en Argentina hice psicopedagogía y después acá hice mi máster en Human Behavior. También hice el doctorado en Counseling Psychology, pero todavía hay una partecita que me falta. Ah, una mujer extremadamente preparada, por eso la tenemos aquí. Y si dice que de nuevo estar en mi programa es porque yo tengo otro programa, muchos de ustedes ya lo saben, Una Noche de Bohemia con Mayra, y fue mi segunda invitada. Y en esta ocasión también eres mi segunda, no, mi tercera invitada en este programa. Bueno, Me encanta. sí, y pensé en ella porque en el programa anterior nos pidieron este tema de la adolescencia. Y no se dio en Una Noche de Bohemia, se creó este concepto y lo primero que dije, el programa que tenemos pendiente Marta y yo. Y por eso estamos aquí. Buenas noches. Voy a ver si tengo aquí, déjenme abrir la página para poderlos leer. Ok, ya estoy aquí conectada. Y bueno, mucha gente nos ha pedido este tema, ¿por qué? Porque creo que la etapa más difícil del ser humano, una de las más difíciles es la adolescencia. Es cuando empiezas a dejar ese papel de niño para convertirte en adulto. Ese proceso se llama adolescencia y es cuando realmente la pasa uno, cree que el mundo se acaba. Bueno, la adolescencia es una etapa muy larga, es una etapa que comienza entre los 12 y 13 años, ahora un poquito más, un poquito antes a veces, y llega abarca hasta los 24, 25 años. Sí, es una etapa que puede ser considerada como muy intensa y a veces más intensa para los padres que para o sea, para los dos, pero todo depende de cómo se maneje la adolescencia y el apoyo que tengan los adolescentes como para lograr que la adolescencia sea algo positivo, o sea, Llevadero, ¿no? y positivo y llevadero, y lo más importante creo yo que es entender qué es la etapa de la adolescencia y qué pasa durante la adolescencia, porque hablamos mucho de la pubertad, y los cambios biológicos que ocurren en la adolescencia, que cuando comienza la adolescencia, los cambios en el cuerpo y las hormonas. Entonces es muy común decir que están con todas las hormonas. Sí, es cierto, pero también es importante saber y entender que lo más importante son los cambios en el cerebro. El cerebro está todavía cambiando, los adolescentes están pasando de un pensamiento operacional a un pensamiento más conceptual, abstracto, que les permite ver las cosas como desde un nuevo lente. Entonces es totalmente diferente. Sí, y por supuesto que hay muchos cambios, y si no lo sabes, para ellos, imagínate, me imagino que te acordás de tu adolescencia, sí, y la vivimos tanto vos como yo con nuestras hijas o con nuestros hijos, y definitivamente es algo muy intenso porque se observan bastante egocentrismo, porque el adolescente tiende a ser egocéntrico, porque justamente es la forma en que lo más importante para ellos es su vida y todo lo que está alrededor de ellos. Es cuando empiezan a aprender a cómo manejar sus emociones, ¿no? Sienten mucho más las emociones y las sienten de una manera muy intensa. Entonces tienen un pensamiento mucho más creativo, pero a la vez una de las cosas que más se ven durante la adolescencia es esa necesidad de tomar riesgos. Cuando le piden, como dicen, que no le tienen miedo al peligro, ¿no? Es no cuando le tienen se exponen miedo al muchísimo. peligro, porque aunque sepan que hay una consecuencia, tienden a querer hacerlo.
¿okay? Y eso es parte de cómo se está manejando el cerebro y cómo lo que más, donde la parte del cerebro que más trabaja durante la adolescencia es la parte frontal, ¿no es cierto? Ajá. Entonces hay mucha impulsividad, hay esa necesidad de hacer cosas y parar, pero sí, a lo mejor eso no sirve, pero aparte la presión de los amigos. Sí, claro, La porque presión de los es en la amigos. etapa donde más quieres, como te estás desapegando a la familia, tienes que buscar tu propio grupo de gente, ¿no? Es la Entonces esa etapa, necesidad de pertenecer. exacto, es una etapa donde despacito ellos se van separando de, o sea, lo que es el attachment, ¿no es cierto? O Ajá, sea, los apegos con la de los familia. apegos con los padres y empiezan a ver a los padres ya no como los veían cuando eran niños, que eran más como ídolos, empiezan a vernos de una forma más real, de una forma con todos nuestros defectos y nuestras limitaciones, y eso es lo que les permite a ellos al ir alejándose, pero para poder alejarse de los padres necesitan conectarse a algo, entonces la conexión son los amigos. Y esa necesidad por eso los amigos son lo más importante. Se vuelve la nueva familia. La nueva familia, viste, que es muy común que cuando tenés adolescentes, sí, voy a ir, pero puedo traer a ella, a mi amiga fulana, o puedo traer a... Si ya quiero, si vamos a salir en familia, por lo menos tengo que traer a mi cómplice, ¿no? Es esa necesidad de siempre tener los amigos con ellos. Oye, y bueno, como dices tú, el proceso biológico de los adolescentes, o sea, hay una razón del por qué entra esa etapa de rebeldía, ¿no? De desapego. Pero también hay algo que yo me pregunto, si nosotros, para ser adultos, tuvimos que pasar por la adolescencia como papás, ¿por qué a veces se nos olvida? Y empiezas en esta lucha con el adolescente por que no sea adolescente. Porque a medida que vamos transformándonos en adultos, nuestro cerebro sigue creciendo, sigue adaptándose y cambiando, pero a veces vamos dejando de lado esa parte creativa, esa parte de hacer riesgos y nos vamos convirtiendo en personas más rutinarias, más estructuradas y nos olvidamos de esa parte. Entonces, para nosotros, cuando nos encontramos con los adolescentes, primero que nos cuesta más entender y otras veces nos recuerda cosas que nosotros dejamos. Entonces es un choque. Hay un choque. Y esa es la parte que es muy importante para los padres y lo que yo siempre les digo es entender al adolescente, aceptar al adolescente, porque el adolescente ya de por sí tiene esa como... ¿viste? Cuando estás hablando y decís, ah, sí, porque son adolescentes y ¿sabes qué? No, porque seguro que no es seguro que va a ser así, tenés que entenderlo, tenés que entender que sí, tienen problemas, tienen moodiness, tienen cambios de humor, a veces quieren las cosas en el instante, porque todavía está esa necesidad de gratificante, ¿viste? Inmediata, ¿entendés? Entonces se desesperan y los padres se desesperan. En lugar de desesperarnos, tenemos que entenderlos. Fíjate que yo siempre he pensado como mamá y como coach también, pero como mamá sobre todo, que es lo que me hace hablar de este tema con un poquito más de conciencia, por así decirlo, es que hay algo que no se debe de perder y es la empatía. Sabes que cuando yo veo, por ejemplo, a mi hija frustrada o veía a mi hijo frustrado, siempre trataba de ponerme en sus zapatos, siempre trataba de sentirme como ellos se sentían, en el aspecto de recordar alguna situación similar, cómo me sentí y qué hubiera querido yo de mis papás. Eso siempre lo he manejado con ellos. Cuando de repente se ponen así, frustrados, tristes, deprimidos, porque es parte de la adolescencia, que el noviecito, el primer novio, que la primera vez que te corta el novio, te corta la novia. Entonces, pasar todas esas etapas desde un lugar donde puedas realmente ayudarles, sin juzgarlos y sin hundirte con ellos. La empatía, ¿qué me hubiera gustado a mí recibir de mis papás en ese momento? Eso es muy importante y por eso yo te decía la importancia de entenderlos y aceptarlos. Claro. Y aceptar que es una etapa difícil, pero es una etapa que a la vez puede ser positiva si se los ayuda a que consigan
cosas positivas. Porque a veces con el adolescente, si vos te pones en contra, es peor. Es que Es peor. Si vos le decís exactamente. que no a algo, con más ganas va a querer hacerlo. Entonces siempre, y eso no significa que hay que dejarla hacer todo, no significa que tienen que Límites, tener ¿no? permiso. Los límites siempre son importantes, pero darle los límites explicando por qué. ¿Qué pasa? ¿Y cuáles son las razones por las que todavía no podés ir a ese concierto? ¿O cuáles son las razones por las que no te voy a dejar salir después de las 11 de la noche? ¿Me entendés? Es que Cosas los así. papás caemos en un error muy grande y lo hacemos, señores, yo sé que con la mejor intención, porque todo mundo estamos tratando de proteger a nuestros hijos, ¿no? Pero un error muy grande es, pero mamá, ¿por qué? Porque lo digo yo, porque soy tu madre, porque vives en mi casa. O sea, a mí se me hace que los adolescentes son chavos que realmente también merecen un argumento, ¿no? O sea, dime por qué lo que yo estoy tratando es de entender. No solamente los adolescentes, yo creo Todo que mundo. desde niños hay que explicarles justamente por qué las cosas, por qué no se debe, por qué le estamos diciendo que no a algo, por qué no se puede hacer esto en este momento. Entonces, o sea, y de ahí en más, si ellos no lo aceptan, bueno, está bien, tienen que pasar por esa etapa, pero nosotros les estamos dando todas las explicaciones. Así Y es. eso no significa que vas a ser permisivo, eso no significa que ellos pueden hacer todo lo que quieran y todo, no, pero ellos tienen que entender y tienen que tener el diálogo con el adolescente es importante y no es fácil, no es fácil, pero eso que dijiste vos antes, cuando dijiste, cuando le decimos porque yo digo, porque es demandar, Sí. es tratar de controlar. Y cada vez que uno trata de controlar una situación, Se te sale de las manos. se te sale de las manos, y más con un adolescente. Entonces, con un adolescente hay que saber tratarlo. Negociar, hay que ¿no? saber tratarlo, hay que negociar, más que nada, Algunas hay cosas. que entender, hay que escuchar. Y de la negociación depende, pero sí, hay que negociar. Pero no siempre. Yo, por ejemplo, como bien saben, los que somos la generación X, ¿no? Venimos de padres criados de diferente manera, donde la mentalidad era esa. El papá es la autoridad y no se le cuestiona, punto. El papá y la mamá lo que digan y punto, tengan o no tengan razón. Pero ahora somos la generación, dicen que los hijos, o sea, no les importa lo que piensen los papás. Vaya, pasamos de ser oprimidos por los papás a ser oprimidos por los hijos, es lo que se dice, ¿no? Que somos la generación sándwich. Pero lo que pasa es que creo yo, en mi experiencia, que terminamos a veces tan hartos de la forma de que fuimos educados, que lo que queremos es como criar a nuestros hijos con culpa, con esa libertad, pero nos fuimos de un extremo al otro. Pero es porque es justamente porque si es como no sabes cómo manejar, cuando a mí me dicen, pero ¿cómo? Pero entonces si yo le voy a explicar todo, entonces van a terminar siempre haciendo, no van a terminar haciendo lo que ellos quieren, porque vos vas a tener, vos le estás explicando que en este momento esto no es posible. No le estás diciendo sí, vamos a hacer, y no va, y si dijiste que no, va a quedar así, porque vos ya le explicaste, no tenés que dar vuelta, y es una conversación que tiene que tener Exactamente. un fin ahí, una explicación. Y ¿sabes qué? Es que lo ven como una batalla, como cómo dominar a mi hijo. es que termina siendo una guerra de poder. Exacto. Y ahí es cuando se va de las manos la situación. Y ahí es cuando los chicos son los que agarran el control. Entonces, por eso hay que saber cómo balancear. No es fácil, no es fácil. Nadie dice que es fácil, pero es posible. Yo he tenido de adolescente, no es fácil y hay momentos que uno no sabe para dónde disparar. Pero es importante que tratemos de mantener la calma en esos momentos. Y dijiste de algo muy respirar. importante. Ellos por ejemplo, yo en el caso de mis hijos, si algo a mí me funcionó y lo he compartido algunas veces, porque no tengo ningún problema, ¿sabes qué? Sentarme con ellos y, oye,
dime qué te ha parecido, o sea, porque yo estoy, y eso es algo que a los papás nos cuesta un poquito de trabajo asimilar, completamente consciente de que como mamá también me he equivocado. Por supuesto. Y he tomado decisiones que pensé que eran las mejores y han sido no los resultados que yo esperaba. Entonces, con mis hijos he hecho esta práctica de sentarnos de vez en cuando y, oye, bueno, ¿qué queremos platicar? ¿Qué no te ha gustado? Y les permito abiertamente que me digan, mamá, no me latió esto, no me gustó esto, no me... Pero estoy abierta y muchos papás no, porque tienen todavía esta idea de que yo no cometo errores, los papás somos la autoridad. Porque es una idea autoritaria, o sea, una idea donde yo tengo el poder. Y yo creo que en una familia no es una cuestión de poder, es una cuestión de diálogo, es una cuestión de comunicación y de estar atento. Con los adolescentes hay que estar muy atentos. Sí. Siempre hay que estar pendiente de qué está pasando, de qué están sintiendo, de con quién están, pero no porque les vas a prohibir estar, porque cuando más le prohíbas, más van a querer hacerlo. O sea que siempre que algo no te convenza, trata de estar presente, entonces vos podés ayudarlos. ¿Qué significa eso? Hay muchas veces que, ok, se están juntando con gente que no es buena. Ok, mantenelos en contacto, está presente, llévalos, tráelos, sabé que entonces vos podés saber lo que están haciendo, en lugar de prohibirles. Es que ¿de qué te sirve tener a un hijo metido en tu casa todo el día? Porque así tú te sientes más tranquila de que no le pase nada, pero tú no sabes realmente qué está sintiendo. O sea, no conoces a tu hijo realmente, no sabes. Y ese miedo que tenemos los papás que a nuestros hijos les pase algo, nos lleva también a tomar decisiones tan absurdas como para tenerlos encerrados con tal de que yo esté tranquila. Sí. ¿Ves? Yo a mis hijos siempre les dije, ustedes, yo no soy dueño de su libertad, yo les voy a explicar cómo es este rollo del mundo, porque por algo llegué antes, pero sí les voy a pedir que cuando salgan tengan la consideración, que para mí esa es la palabra número uno en una familia, en una relación, la consideración de avisarme dónde están, de tener el celular prendido para cuando yo los necesite, y ahora con lo del que puedes ubicarlos por medio del celular, y tener esa aplicación prendida. Es lo único que les pido porque a mí se me hace muy importante ser dueño de tu libertad, a cualquier edad. Ojo, no estoy diciendo que puedan hacer lo que quieran, hay límites. No me gusta utilizar el término reglas, en mi casa nunca utilicé mucho el término reglas, pero acuerdos, ¿sí sabes? Y creo que eso, en mi caso, con mis hijos, mi hija, que todavía tengo una adolescente aquí de 18 años, no me dejarán mentir. Tengo mi carácter, a veces es necesario sacar ese carácter, pero sí creo que a mí me ayudó mucho que tuve una mamá muy autoritaria como en ese entonces, un papá también autoritario, buena onda, pero autoritarios con sus creencias de antes, el no querer repetirlo porque me sentí muy encerrada. Tuve que ser rebelde para tener libertad. Fui la rebelde de la familia, la oveja negra, porque yo quería mi libertad. Entonces creo que de esa rebeldía se crea cuando no los permite ser. Y la rebeldía puede ser algo positivo. La rebeldía puede traer cosas positivas si uno sabe, por eso te digo, uno tiene que saber manejarlo, uno tiene que ayudarlos, porque cuando vos te pones en contra, cuando ellos sienten que vos que hay un gap entre ellos y los padres, es cuando más rebeldes se ponen. Claro. Entonces... Pues vamos a mandar unos saluditos, ¿te parece? Sí, cómo no. Y vamos sí. aquí, en el otro programa doy vinito, pero aquí damos Tecito. Tecito, salud. Ah, ya no, ¿verdad? Con el té no se dice salud, la costumbre. Aquí un tecito rico. Y quiero ver quién está conectado. Qué rico. Tenemos mucha gente conectada, muchas gracias. Tenemos a Mari Carmen Vitale. Mari Carmen, una amiga común aquí de Marta y mía, que fue la que nos sugirió inicialmente el tema. Entonces, aquí está. Muchas Saludos, gracias, Mari. dice qué preciosas, ya sabemos. No, luego dice Luis Alberto Navarrete nos está viendo también, Clementina Hernández, Alejandra González, Marcia Aldana, Murakami Castro, Beatriz Zuluaga, Raúl Álvarez, Ceci Islas, dice gracias por este tema tan interesante, muchas gracias a ustedes por conectarse. Beatriz Zuluaga dice muy interesante, un abrazo de vuelta. Raúl Álvarez dice muy buen tema, la verdad muy interesante, gracias.
Muchas gracias a ustedes. Eli Mar también nos está viendo. Caritina Mercado nos está viendo. Cintia también nos está viendo, Cintia PH. Caritina Mercado dice, si alguien me hubiera orientado cuando mis hijos eran adolescentes, pero bueno, hice lo mejor que pude. Así es, ¿qué hubiera sido? Siempre hay oportunidades de ayudar a otros. O sea, creo que es importante escuchar y aprender, porque así como a lo mejor ahora ya te pasó la hora de hacerlo con tus hijos, pero después vas a poder ayudar a tus hijos con sus hijos y amigos, y a mí me ha pasado de tener mis hijas antes que otras amigas, y después tuve la gracia también de poder ayudar a mis amigas con sus hijos, y ya con más experiencia, entendiendo que algunas cosas que yo hice, a lo mejor otra gente podría haberlo hecho mejor. Y sí, o diferente, ¿no? Porque recuerden que todos, aquí este programa no lo hago con el propósito de que se sientan culpables porque lo han hecho mal. No, todos siempre en su momento hacemos las cosas como lo mejor que podemos con la información que tenemos. O sea, no podemos hacer algo distinto puesto que no sabes hacerlo distinto en ese momento. Pero este programa es con el fin de aportarles a alguien algo nuevo y decir, bueno, ¿sabes qué? No lo hice como supuestamente era lo mejor, pero lo hice lo mejor que pude. No se trata de crear culpa. No, y siempre es prepararnos más y entender más al ser humano en general, y especialmente a este grupo de gente que tenemos, que en este momento son tan importantes para nosotros, porque los adolescentes están sumamente activos hoy en día en la sociedad actual. Entonces, poder ayudarlos, poder realmente sostenerles la mano y darles el apoyo, porque siempre, y no siempre considerando que donde hay un grupo de adolescentes algo malo está pasando, o ¿cómo vamos a hacer para tolerarlos? Están todos muy gritones, o están todos... Sí, cuando hay un grupo de adolescentes probablemente vamos a escuchar muchas risas, vamos a escuchar histerismo, porque así son, porque es lo lindo de la adolescencia. Y eso Claro. es importante que se entienda, es importante que se saque un poco el estigma de la adolescencia como algo negativo. Como algo negativo. Eso La adolescencia es una etapa más en la vida del ser humano, y que si la podemos entender y aceptar, que son cambios muy importantes y que están todos pasando, pasamos por ellos. y que es normal lo que tu hijo está pasando, es normal. Es normal que necesite dormir 10 horas, porque el adolescente necesita dormir por lo menos 10 horas. Es normal que si no duerme las 10 horas va a estar letárgico y va a estar de mal humor, y entonces ahí es cuando hay que ayudarlo y mostrarle, hay que permitirles leer. Hay un libro que yo les recomiendo que lean, es de Dan Siegel, y se llama Brainstorm. Como lluvia de ideas. Sí, ¿cómo se dice? Brainstorm. Pues, Brainstorm es una tormenta de cerebro. No me sale ahora. Ok, pero está muy interesante. Sí, no me olvidé. Estamos en Los Ángeles, somos pochas acá un poquito. Pero sé que el que hay está en español también, y es un libro muy interesante tanto para padres como para los mismos adolescentes, para que lean y entiendan los cambios en el cerebro, los cambios que pasan y por qué ciertas cosas ocurren. Entonces va a ser más fácil entenderle a tu hijo o a tu sobrino o a alguien que quieras ayudar. Este libro, después me lo compartes para buscárselos en español, y lo voy a subir a la página de Amarte es el Arte. Hay algo que a mí y se me hizo tan bonito lo que me contestó, porque yo le dije, hija, te voy a poner como Bart Simpson, a escribir en toda tu pared, no odio a mi mamá, solo soy adolescente. Le digo, para que no se te olvide y lo recuerdes, ¿ok? Y voltea y me dice, ¿y tú también? Y yo, sí es cierto, porque a veces también a los papás se nos olvida. Y hay unos memes corriendo por Facebook y por todas las social media que dice,
Si no quieres que tu papá te diga lo que tienes que hacer, si no quieres que tu papá te diga esto y te diga lo otro, vete de mi casa o vete de tu casa. ¿Sabes que eso se me ha hecho siempre tan agresivo? O sea, decirle a un adolescente, es mi casa, vete si no te gusta. Es que, señores, también es su casa. O sea, también es su casa, fue tu decisión tener hijos. Entiendo que no es de repente tan sencillo, pero a mí se me hace tan agresivo decirle a mis hijos adolescentes, vete de mi casa, es mi casa y se acabó. Se me hace fuerte. Es que realmente es interesante porque yo le preguntaría qué se gana con eso. Se ganó algo, el que lo hizo logró algo, o sea, probablemente haya gente que me diga, sí, porque sí, probablemente volvió y se volvió sumiso, pero ¿qué significa? ¿Qué hiciste con esa otra parte de tu hijo? O sea, tuvo que ponerla para abajo y taparla para poder tener una relación. Entonces después es cuando salen los problemas y cuando los problemas probablemente no salgan con los padres, pero van a salir después con la familia, con la pareja. Entonces todas esas cosas se pueden evitar. Son cosas que son evitables, ¿no? O sea, que la conducta humana se puede cambiar, claro, y se puede trabajar. Entonces, y con los adolescentes es muy importante, eso es muy importante, siempre tratar de conseguir ese balance para ayudarlos a ellos, porque ellos están desbalanceados. Entonces, si nosotros también nos desbalanceamos, no le ayudamos. Cuando nosotros, es cierto, a veces yo me acuerdo y sentí que te sale el corazón y querés decir, ¿qué hago? Pero es importante que nosotros nos calmemos en ese momento y busquemos la forma de dialogar o esperar para poder dialogar, en lugar de decirle, no, ¿por qué hiciste esto y ahora porque no sirve, no llega a nada, no le enseñás, no le ayudás. No aportas nada. Lo importante es, porque si en el momento que una persona, un adolescente hace algo, y realmente algo que el padre no está de acuerdo que lo haya hecho, ok, ¿por qué lo hiciste? Porque yo tenía ganas, porque vos me dijiste, porque... Ok, perfecto. O sea, ¿qué pasa? Ahí hay una consecuencia. Y ellos tienen que entender que la consecuencia la ponen ellos, no la ponen los padres. Entonces, cuando nosotros lo hacemos sentir como que es un castigo, entonces cuando más se rebelan. Pero cuando vos lo pones en ellos, te puedo asegurar que lo van a ver de manera distinta. Al principio no, pero despacito. Todo lleva su tiempo. Fíjate que hay una cosa que, empezando por ahí, antes la creencia era de que tienes que hacer lo que dice tu papá o tu mamá, ¿no? Pero les recuerdo, y esto está comprobado, que los seres humanos no aprendemos en base a lo que nos digan, sino en base a lo que observamos. Entonces, si tú quieres decirle a tu hijo que se porte bien o que haga cualquier cosa y tú haces totalmente lo contrario, va a hacer lo que tú hagas, no lo que tú digas. Entonces, a los hijos se les inspira. A través del ejemplo se les inspira. Si tú quieres que tu hijo no grite, no grites. Pero si tú le dices, no me grites, pues, ¿qué crees que estás haciendo? Enseñándole a gritar, ¿no? Enseñándole que las cosas se resuelven a gritos. Si tú no quieres que tu hijo resuelva sus cosas a gritos, no las resuelvas tú a gritos, ¿no? Pero eso es algo que lo tenemos como totalmente confundido. Y en esta etapa de la adolescencia es cuando justamente salen todo ese tipo de cuestiones, porque el adolescente es mucho más intenso, el adolescente es dramático, entonces los padres a veces les cuesta entender y tolerar eso, porque para ellos en ese momento le está faltando respeto. Entonces realmente es aprender a conversar y entenderlos. A mí me encantaría saber si hay alguien que quiere, cuando hacemos este tipo de charlas y cosas, me gusta que sea también interactivo y como estamos en vivo, me gustaría si hay gente que está mirando el programa, si está escuchando, Tenemos si quiere, aquí algunos conectados. Si quiere alguna pregunta, quiero dejarles saber que estamos acá para ayudarlos, para contestarlos y para que ustedes nos ayuden a nosotros a
a crear más Más programas como este. este Claro programa que sí, y si quieren algún tema más adelante, también podemos volver a invitar a Marta para que hablemos de cualquier otro tema. Ella está muy preparada en toda la materia del desarrollo humano y por supuesto que está más que encantada de venir y yo de me encanta. invitarte. Oye, pues tenemos aquí a Blanca Humansor, también nos está viendo, gracias. Don Agustín Mesa, gracias. Eli dice, me encanta el tema, besos, gracias. Mari Carmen dice, me encantan, muchas gracias. Rosa González nos está viendo, Antonio de Jesús nos está viendo. Melissa, mi niña, dice, la mejor mamá que pude tener. Ay, gracias, mi amor. Qué linda. Olaf Parrilla nos está viendo también, Daisy Jiménez nos está viendo y Mari Carmen nos dice que le recomendaron un libro en una clase que se llama The Teenage Brain, el cerebro del adolescente, de Frances Jensen. Todo lo que quieran de libros y eso luego los puedo subir a la página. Hay algo que a mí se me hace muy, que a mí me ha funcionado mucho con mis hijos, que es que a pesar de, o sea, no deshumanizarnos, no decir de repente, o sea, nunca le grites a tus hijos, no, si de repente también es válido que equivocarte o hacer las cosas por impulso, porque seguimos siendo seres humanos, aunque creamos que somos adultos, seguimos teniendo también un adolescente adentro, ¿no? Un adolescente a lo mejor no sanado. Entonces, a mí lo que me ha funcionado mucho con mis hijos, que me considero una mujer muy afortunada porque tengo hijos muy, muy lindos, que pedir disculpas. Y a los papás a veces eso nos cuesta un trabajo. Yo, si me equivoco, si considero que me equivoco, lo reconozco y voy y les digo, ¿sabes qué? Lo siento, estaba enojada, no me gusta, porque no se trata tampoco de hacer hijos perfectos o de ser muñecos de cartón que nunca se equivoquen, sino de demostrarles y enseñarles en base a que lo hagas tú mismo, que si te equivocas no está mal, para eso estamos, para aprender de nuestros errores, pero lo importante es reconocerlo. Y si te herí, lo lamento, no lo vuelvo a hacer, y si lo vuelvo a hacer, recuérdame. Recuérdame que por ahí no es o que te duele. Eso es algo que yo manejo mucho con ellos, que es la comunicación. Totalmente, ¿eh? Totalmente, sí. Nos pasa mucho y no tiene nada de malo decir que te equivocaste si sentís que te has equivocado. Claro. Porque eso es lo que eso es lo que también les ayuda a ellos a entender nuestros defectos y que no todo lo tenemos que hacer perfecto. Exactamente. Y fíjense que hay un tema y que se da pues en despertar de la curiosidad sexual y todo eso. Y es muy importante también tener esos temas abarcados con los hijos. Muy importante porque si no van a ir a aprender a dónde, con los amiguitos que tienen igual o menos conocimiento que ellos. Ay, no, sí, es importante que tengan conversación con respecto, o sea, que nada se tome como tabú, porque, y más hoy en día, con toda la información, es importante que los padres sean los que ayuden a esa información, más que la gente de afuera, la escuela o la internet, porque están expuestos a demasiadas cosas. Entonces es preferible que se hable en la casa, que se trate el tema en la casa, que se les enseñe cómo estar seguros, que se les enseñe qué es el acto sexual, qué significa tener una relación. Todo eso son cosas que son importantes hablarlas en familia, son importantes hablarlas en la casa. Hacer un consenso familiar. No hay necesidad de que tenga que ser algo de afuera, que se tenga que ser enseñado en la escuela. Sí es importante, pero empieza en la casa. Y yo sé que hay muchos padres que no les gusta, que consideran que como padres ellos no tienen que hablar de esos temas, son temas que no se tocan o que les da vergüenza. Y no, es importante hablarlos. La sexualidad es tan parte de los seres humanos que deberíamos de quitarle un poco el tabú. Y sabe 3 años que es homosexual, que es gay. ¿Y cuántos niños? O sea, imagínate los papás, les cuesta trabajo hablar de la sexualidad en general. Ahora aceptar, porque bueno, aceptar entre comillas que no le veo el por qué habría que aceptar algo, pero hablar sobre el tema de la homosexualidad. Hay muchos niños
también adolescentes que incluso ya se llegan hasta quitar la vida por este tema. Eso es bueno que lo traes a colación, porque una de las cosas que hay que tener en cuenta es la parte depresiva, la depresión que en los adolescentes, porque cuando el adolescente no se siente aislado, no se siente entendido, puede llegar a deprimirse mucho, y la depresión es algo muy, muy peligroso, que puede llegar al suicidio, entonces realmente hay que estar atento. Hay que estar atento a cuando un niño, cuando vos ves un adolescente que se está sintiendo, o que lo ves con unos cambios que son donde se siente, donde lo ves un poco aislado, donde no quiere, no está con amigos, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Hay que tomar acción, porque si no se toma acción puede haber una consecuencia grave. Y sobre todo uno como papá, porque yo ya he visto a mis hijos los dos, no deprimidos, pero sí en estados donde han estado bastante tristes, sin caer yo creo en una depresión como tal. Pero como papá, yo sé que no es fácil, yo sé que tú quisieras que el mundo de tu hijo sea rosa y tenerlos dentro de una burbuja, pero no es posible, y estas experiencias son las que los van forjando también. Tienes que permitir que tus hijos se equivoquen y que tus hijos enfrenten también su propio dolor, tienen que saber cómo manejarlo. Entonces, yo por ejemplo, las primeras lágrimas de mi hija tenía 15 años, y tú por dentro te quieres desgarrar e ir corriendo a despelucar al novio, ¿verdad? Pero no se puede, porque tan chico uno como el otro. Entonces tú tienes que, desde ese lugar pues de amor, pero también de saber que es perfecto y que es parte de su crecimiento, ayudarla de la mejor manera que puedas. Igual con mi hijo, cuando él se acercó a mí a decirme sobre su sexualidad, pues tú lo ves llorando y también se te parte el alma, pero no es que tú te muestres como que no se te mueva un pelo, no, simplemente que sepas tú como papá, que tengas la certeza de que es parte de su proceso. Y es importante llorar con ellos, Claro. es importante sentir con ellos, Claro. porque eso es lo que les va a ayudar a ellos a entender que estamos con ellos y que somos su apoyo, ¿no? Entonces, se ha hecho también un tabú, yo diría que un tabú o un mito, no sé, donde no puedes ser amigo de tus hijos. Los padres no pueden ser amigos de sus hijos. Yo no me lo tomaría tan textual. Yo considero que con mis hijos tengo una amistad muy linda, pero sin cruzar esa línea donde yo soy la madre y tú eres el hijo. Eso queda entendido. Pero de que yo puedo ser amiga de mis hijos, yo puedo ser amiga de mis hijos. Y es lo primero que te dicen, no, 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 aquí cada quien su lugar. Sí, pero también, ¿por qué no tener una amistad? bueno, porque es importante, si vos sabés poner los límites, dice, como vos ya acabas de decir, o sea, yo soy amiga, pero sin pasar a, yo soy la amiga que voy a salir con las adolescentes y voy a ir a, claro, no, y me voy a ver, no, o sea, vos sos la mamá, pero podés tener una relación de amistad con ellos, o sea, pero siempre sabiendo, ellos siempre saben, a mí me pasa lo mismo, yo tengo una relación muy linda con mis hijas, considero que son mis amigas, que nos confiamos, contamos casi todo, pero yo soy su mamá. Claro. Y nunca pasé ese límite de ser mamá y ser. Pasa lo mismo con vos, no somos padres autoritarios, nunca fuimos padres autoritarios, siempre logramos desarrollar una relación desde un punto de vista de comunicación y diálogo, y no demandar autoridad. Y tocaste un tema muy importante. Muy diferente. Tocaste un tema muy importante. Cuando yo me refiero a ser amigo de tus hijos, es así como lo acabamos de comentar. Poder tener una amistad sin perder la noción de quién es quién dentro de esa relación. Pero hay papás o mamás que sí empiezan a caer en esa situación de realmente sentirse el amigo, que me pongo tu ropa, quiero salir con tus amigos, le tiro la onda a tus amigas o a tus amigos. Ahí es donde ya no creo que sea sano, que hasta los hijos se apenan, ¿no? ¿No pasa? Sí, pasa, se dan casos así, y ahí es cuando realmente los padres, a veces no sabiendo cómo manejar la situación, se pasan a los extremos. Y como hablábamos antes, los extremos
no ayudan, ¿entendés? No. O sea, porque justamente como comentábamos acerca de padres que no saben cómo manejar la situación, entonces o los hijos hacen todo o no les dejan hacer nada. Y no se Entonces son trata los de dos educar extremos. Sí. no se trata de educar ni en base al miedo, o sea, la autoridad en base al miedo, es una cosa tenerte miedo y otra respeto, ni a la culpa de, sabes que como no quiero que me odies como yo odio a mis papás, por así decirlo, me voy a hacer súper buena onda contigo, me voy a hacer súper cool, que yo mismo pierdo la noción de, sabes que aquí ya no hay una relación padre-hijo. Yo creo que es muy importante también es el respeto y la confianza. Yo creo que una de las cosas que a mí me ha servido mucho es el dejarle saber a mis hijas que yo confiaba en ellas. Y si hacían algo, es como, ok, rompiste mi confianza, vas a tener que trabajar en que yo vuelva a confiar en vos. ¿Entendés? O sea, la confianza es tan importante. Es el que alguien sienta que vos confías, Sí. el que para un adolescente es muy importante que sentir que los padres confían en él. Claro. Pero Fíjate, eso no significa que, ay, yo confío en vos. No, siempre hay que estar atentos. Con los adolescentes hay que estar atentos. mi hija fue a su primer fiesta, tenía 15 años, una fiesta de la preparatoria, de la high school. Entonces, era la primer fiesta que terminaba a las 12 de la noche, pero era la fiesta de toda la escuela, ¿no? Y tú sabes que, bueno, si están niños de 15, también va a haber niños de 18, ¿no? Entonces yo lo que opté por hacer es, vuelvo a lo mismo, no la puedo tener en una burbuja, ni puedo evitar que salga con tal de que no le pase nada, al contrario, sino que ella sepa a cuidarse a sí misma, porque la mamá no va a estar con ella pegada todo el tiempo. Entonces yo ya la llevé a la fiesta y le dije, ¿sabes qué? Allá adentro, tú eres tu mamá, prácticamente, tú eres la que te cuidas, tú estás a cargo de ti, eres responsable de ti. Yo adentro no tengo ningún control, ningún control. Ahí es donde tú vas a demostrarte tu amor propio, ¿ves? Porque adentro seguramente va a haber alcohol, seguramente, no sé, a lo mejor drogas, no sabes, ¿ves? Tú eres la única que cuentas, o sea, con la única que cuentas es contigo. Tú sabrás, ¿ves? Tú sabrás qué decisión tomar. Y eso a mí se me hace que también me ha funcionado mucho con ellos. Los empoderas de alguna manera a que tú confío en tus decisiones, aunque sea para equivocarte, Sí. confío en tus decisiones, totalmente. Y ella salió y sí, veías chavitos que habían tomado, chicos, y ella salió y de eso que te saluda y tú así como, a ver si no huele. Y no, para nada. Y creo que es algo que en mi caso ha funcionado mucho. Y yo, por ejemplo, también hablaba con mi hijo sobre las drogas y todo eso. ¿Sabes qué? A mí me dolería muchísimo que cayeras en un mundo de las drogas porque no creo que lo necesites. Tú no tienes así como que un escape porque tienes realmente una comunicación muy abierta con lo que es tu fundación, ¿no? La familia. Pero en el caso de que tú decidieras hacerlo, quiero que sepas que a mí me va a doler, pero nunca más que a ti. Porque realmente a quien estás destruyendo es a ti. A mí me duele verte destruirte, pero el primero te tienes que destruir tú para poderme lastimar a mí. Claro. Entonces, la consecuencia directamente es hacia ti. ¿Ves? Y desde ese lugar, porque yo no creo en enseñar a los hijos, creo en concientizar a los hijos y amar a los hijos. Y amarlos tal cual es su naturaleza, cualquiera que ésta sea, porque cuántos padres no encontramos que quieren que el hijo estudie determinada cosa porque él estudió eso, o porque yo siempre quise ser abogado y no pude, entonces tú vas a ser abogado por mí. ¿Cuántos padres hay queriendo vivir sus propios sueños a través de sus hijos? Es una carga muy fuerte. Sí, definitivamente. Y es más que nada siempre entender que tu hijo es una persona distinta, que tu hijo es un ser humano único y que tiene su propia vida y que va a cometer sus errores y tiene que aprender a ser responsable de sus acciones. Exactamente. Eso es lo más importante de entender para poder entender un adolescente. Es que hay que darles herramientas, porque aparte nunca sabes cuánto tiempo vas a estar aquí. Yo, por ejemplo, como mamá, una de las cosas que me planteo en situaciones que he tenido así como de que me han operado o algo, que tú nunca sabes, en una operación todo puede pasar, o en cualquier día todo puede pasar, siempre me pongo a pensar, bueno, si yo dejara de estar aquí mañana, ¿cómo me imagino a mis hijos si tuvieran herramientas para salir adelante sin mí? Y creo que es una de las partes que muchos papás tememos, o sea, si yo me muero, mis hijos, ¿qué hacen?
Y yo creo que fuera del dolor genuino que todo esto ocasionaría, los considero que tienen herramientas como para defenderse, ¿eh? Es que eso es lo importante, es poder realmente ayudarlos a crear las herramientas para ser independientes, para poder actuar en la sociedad, en el mundo, sin necesidad de depender emocionalmente 100% de nosotros, porque los adolescentes hasta que 24, 25 años realmente viven una interdependencia, no son porque 100%. emocionalmente todavía siguen siendo dependientes, pero por más que ya tengan su vida, ya tengan emocionalmente, todavía necesitan esa dependencia. Tengo un hijo de 23 años que tiene 6 años en la universidad y todavía me habla, y cuando llega de vacaciones aquí, él todavía es un hijo de familia. Sí. Aunque tiene 6 años viviendo solo y haciéndose cargo de él todavía tiene ese vínculo muy cercano a nosotros. Y yo siempre se los dije, allá afuera hay pues que lidiar con muchísimas cosas, ¿no? Lo importante es que siempre sepas que tienes un lugar a donde regresar, que tienes tu guarida. Yo siempre les he dicho, aquí yo no hablo de reglas en mi casa, no me gusta el término de reglas, ¿no? Allá afuera estamos llenos de leyes y de reglas. Sí. Aquí en la casa se conoce el amor, el respeto y la consideración. O sea, simplemente respetamos cada quien su espacio, pero también tenemos un espacio en común que es el que abastecemos todos. Entonces, desde ese lugar no va a haber niño que quiera salir corriendo de su casa. Y es como que es el santuario. Para mí Claro. yo quiero que mis hijas sean, para ellas, nuestra casa sea el santuario, sea el lugar Exacto. donde ellas vienen y se sienten en paz, donde ellas están contentas, donde yo les cocino y yo disfruto de estar con ellas, pero ellas tienen su vida. Claro. Pero exacto. tienen la posibilidad de tenernos a nosotros. Y yo creo que eso continúa por el resto de la vida, esa parte, ¿no? Ah, O sea, eso es vital, porque yo sí tuve una relación medio complicada con mi mamá, y sí, de repente, cuando, por ejemplo, tú te enojas o te peleas con el marido, pues sí quisiera salir corriendo hacia ese lugar donde tú te sentías en paz, te sentías muy bien, y cuando no tienes esa relación con tus papás, pues no tienes ese lugar. ¿no? ¿Ves? Entonces yo veo cuando mis hijos de repente que se pelea uno con el novio o el otro, que quieran venir a su mamá, o sea, y no es una cuestión de, ay, el cortarse el cordón, no, porque mi hijo no está como abajo de mi ala, pero sí es, ahí entra la mamá Pero es esa y la necesidad amiga. todavía de esa emocional de la madre, y yo creo que eso es algo que no solamente pasa durante la adolescencia, como dije antes, continúa si hay una buena relación, ¿no? Continúa durante la adultez. Hablamos mucho de las mamás, pero ¿y qué tal los papás? Los padres. A mí, en mi caso, mi marido y mi hijo, pues bueno, sí tuvieron su etapa donde les costaba mucho trabajo comunicarse. ¿Y sabes qué hacía yo? Que volvemos a lo mismo, o sea, tratar de no tomármelo tan dramático, aunque no me gustaba verlos discutir, pero yo hacía esta táctica, porque aparte son muy parecidos, entonces por lo mismo chocaban, ¿no? Y del mismo carácter y la misma forma de pensar, entonces chocaban y se peleaban, y yo así, ay, Dios mío, ¿qué hago? Entonces yo oía del uno y del otro el mismo argumento, el mismo, es que él, por separado, por supuesto. ¿Sabes qué hacía yo? Porque, ojo, no es mi responsabilidad su relación, pero yo puedo apoyar como la mamá, ¿no? Sí. Pero lo que hacía yo es que le escribía un texto y le decía, es que tu hijo, bla, 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 se lo mandaba a mi esposo. El mismo texto le cambiaba, es que tu papá, y se lo mandaba a mi hijo. Porque es prácticamente neutral, yo estoy viendo en los dos lo mismo, ¿ves? Y yo tengo que ser imparcial porque finalmente yo quiero que se lleven bien, yo no estoy del lado de nadie, ¿ves? Entonces les mandaba el mismo texto para que lo reflexionaran, nada más. Al día siguiente se levantaban a desayunar y por supuesto mi hijo, yo quiero desayunar aquí en mi cuarto. No, te vienes aquí a la barra de la cocina, ¿no? Así como queriendo evadir al papá. Y mi marido ahí sentado y yo me los bromeaba. Agarraba, yo estaba haciendo hotcakes porque la estufa estaba de este lado y ellos estaban enfrente de mí. Entonces yo agarraba y le decía, Damián, ¿quieres un hotcake o un pancake? Sí, ok, tú, Memo, ¿qué? Pregúntale a Damián si quiere... Ah, que no se hablan, perdón, es que se me olvidó que no se hablan, perdón. Y me los cotorreaba así y empezaban, y yo, Damián, pregúntale a tu papá de veras que están peleados, ¿verdad? Que ahorita no se quieren, perdón, sigan con su conflicto. Y hasta que se terminaban botando de la risa, me decían, ya, mamá, o ya, párale. Y
volteaban y se abrazaban y se besaban. O sea, de alguna manera le quitaba un poco la seriedad al asunto. ¿Sí me explico? Y rompía con ese contexto de conflicto, se terminaban botando de la risa, se abrazaban, se besaban y se acabó. Entonces, eso es un poquito de lo que yo he hecho como mamá, que no te tomes tanto drama en serio. Yo en mi casa es más como fue siempre el hecho de que nunca nos fuimos a dormir peleados, nunca se termina un día peleado. Que si algo, si en algún momento hubo algún tipo de discusión, vamos a conversar y lo vamos a hablar y todo va a funcionar de nuevo. O sea, eso fue siempre muy importante. Con respecto a los padres, como todo depende de qué padre y de la situación de cada familia. O sea, que a mí no me gusta mucho generalizar Sí, sí, sí. en cuanto a los padres, porque yo creo que cada hogar es un mundo y cada familia es distinta. Entonces hay familias donde los padres tienen a veces una mejor comunicación, una mejor relación con los hijos que la madre y en otros casos, Y viceversa. y viceversa. O sea que realmente todo depende, Todo depende. todo depende. Yo lo que he aprendido en mi vida, porque por supuesto que en algún tiempo, y a mi hijo fue el que le tocó, sobre todo por ser el más grande, que para que tú puedas tener hijos sanos tienes que sanar tú. Tienes que sanar ese niño, ese adolescente que nunca tuvo la oportunidad a lo mejor de tener una relación como la que tú quieres que tus hijos tengan contigo. Entonces, eso que hice yo fue un proceso también de entender. No se trata de perdonar, de entender por qué mi mamá y mi papá hicieron las cosas de esa forma, que no fueron malos padres en lo absoluto, pero eran creencias muy distintas. Entonces, claro, bueno, ya que uno entiende, que uno sana, que uno lo suelta, puedes desde ese lugar de sanación emocional darles una mejor calidad de vida a tus hijos también, ¿no? Entonces es muy importante que si tú estás queriendo tener una relación con tu adolescente, con tus hijos adolescentes, que también atiendas al adolescente que tienes dentro de ti, atiendas al niño que tienes dentro de ti, porque desde ese lugar te puedes relacionar mejor. Aceptarlo y también recordarlo, porque yo creo que como te dije al principio, a veces cuando llegamos a la adultez nos volvemos más rutinarios, nos volvemos más em, Cautelosos. más cautelosos. Entonces nos olvidamos del tomar riesgos, del divertirnos un poco, todo eso es parte. Entonces cuando podemos recordar y mantener y aceptar ese adolescente los adolescentes que fuimos, nos va a ayudar a tener una mejor relación con nuestros hijos, porque no va a haber ese gap tan grande. Ese espacio tan grande. Bueno, tenemos también aquí un saludito a Mayra González, viéndonos, Anel Delgado, muchas gracias por vernos, Tania Evelyn, también nos está viendo, Avia Álvarez nos está viendo, Lluvia Andrade nos está viendo, y Antonio de Jesús dice, creo que el respeto se da también por admiración. Cuando los padres lo imponen con autoritarismo, con gritos, imponen miedo más que respeto. Eso te orilla a buscar información y confianza en otro lugar. Por eso me fui de casa muy jovencito. Sí, así es. Sí, exactamente, sí. De repente volvemos a lo mismo. Imagínate si tu casa, que es el lugar donde supuestamente debes de pertenecer, y donde sientes que no perteneces. en lugar de traerlos, los empujas para afuera. O sea, sí, por eso es importante. Yo lo que digo a todo el mundo y con quien puedo hablar es aprender a entender, aprender a escuchar, aprender a aceptar. Y no importa si son adolescentes o son adultos, eso es importante para todo tipo de relaciones. Claro. Y por supuesto que en la adolescencia eso ayuda muchísimo y ayudaría mucho a los adolescentes, porque imagínate que un chico, él dice se fue temprano, que se habrá ido a las 16, 17, es una criatura. Es una criatura, y estar solo y comenzar solo cuando podría hacerlo con la ayuda de los padres, que hubiese sido probablemente mucho más beneficioso y más positivo para él. Y sí, como dices tú, realmente no solo se trata de los adolescentes, se trata de todos. O sea,
si tú quieres vivir una vida mucho más en armonía y en paz, sé empático. La palabra con la que empecé hoy, la empatía. Ponte en los zapatos del otro, porque no sabes qué historia tiene, no sabes qué batalla está cruzando dentro de sí, dentro de su cabeza. Entonces, por ejemplo, eso que dijiste hace rato de que los adolescentes se están viendo de una forma muy negativa, fíjate, se me hace tan, híjole, interesante porque exacto, tú pones adolescente y la gente ya los acribilla como lo peor, como una comunidad rebelde. Y no, yo creo que es una etapa donde en este momento estás desidentificándote del niño para identificarte con el adulto, para crear una personalidad estratégica para vivir. Imagínate, estoy en una etapa donde voy a salir al mundo donde me han dicho que tengo que trabajar, que tengo que estudiar, que tengo que hacer esto, que tengo que... Es lo que me dice mi hija, nada más de pensar en que tengo que pagar renta, tengo que hacer esto, estas cosas, es medio Es difícil, impresionante. es difícil y por eso ya te hablaba de la interdependencia, porque ellos pasan a esa etapa de adultez, donde tienen que pagar renta, donde tienen que trabajar, pero todavía es lindo que ellos puedan sentir la ayuda, el apoyo emocional, no solamente, por ejemplo, mis hijas no quieren que yo les ayude en nada, porque gracias a Dios les va bien y están bien, pero la ayuda emocional es la que siempre piden y la que siempre estoy ahí para darles, porque es la más importante. ¿Qué piensas tú de los papás que les exigen a los hijos que saquen buenas calificaciones? O sea, te exijo que saques A o en el caso de México que saques 10. Mira, nuevamente volvemos a lo mismo. Cuando vos empujás a alguien y cuando vos demandás algo, lo más probable es que vos estás bloqueando a esa persona. En lugar de ayudarlo, lo estás bloqueando. Si vos querés que tu hijo sea efectivo en la escuela, que saque 10, tenés que darle la posibilidad. ¿Qué significa eso? Ayudarlos, ver qué necesitan, hablar con ellos, de qué estás haciendo ahora. No es como, hiciste tus tareas, ¿por qué no hiciste tus tareas? Es como que eso se vuelve tan monótono y los chicos ya pusieron algo en las orejas, ya no lo escuchan y van a hacer lo contrario. Entonces realmente es poder hablar con ellos, poder, o como dijiste vos antes, negociar cosas, ¿entendés? Pero más que nada entenderlos y ver si no están haciendo la tarea, qué es, por qué no están tomando mucho tiempo con el teléfono. Ok, a lo mejor, a ver, decime, ¿qué podemos hacer? Porque yo veo que tenés una necesidad de hablar con tus amigos, pero porque primero necesitas terminar esto, entonces vamos a terminar esto y después pasamos a algo. Porque después, si no, ¿qué pasa? Si no vas a hacer, quiero que sepas que va a haber entonces sí va a haber una consecuencia. Y la consecuencia va a ser que vas a terminar sin el teléfono. Pero eso ya no es, pero no es un castigo. No es un castigo, porque vos le estás dejando saber que ella tiene la posibilidad de hacer los deberes primero y después agarrar el teléfono. Pero si ella elige otra cosa, entonces ella va a tener la consecuencia. El resultado es, ella lo está haciendo, no vos. Y tomar en cuenta, ¿sabes qué? También, que finalmente, si tú ves que tu hijo tiene un talento en específico, apoyar ese talento. En el caso de mi hija le fascina el arte y siempre, bueno, una maestra en la escuela le dijo que debería de estudiar otra cosa porque el arte no te da de comer. Y eso, ¿sabes que le afectó muchísimo tiempo? Muchísimo tiempo. ¿Y por qué? Porque mi hijo es matemático, que también le encanta la fotografía, pero es matemático. Entonces, si tienes hijos, 2 o más hijos, que son distintos, no esperes que tus hijos funcionen de la misma manera. Y no esperes que si mi hijo es un genio en las computadoras y en los números, tú también lo tienes que hacer. Punto. No estás no estás manufacturando hijos. Tienes que respetar que cada quien tiene un talento distinto y apoyar el talento para el que es bueno y para lo que no es bueno, bueno. Y aparte usar el talento para las áreas
que no son, donde no son tan buenos. Por ejemplo, si te gusta el arte, ¿cómo podés manejar, hacer el arte con matemáticas? Hay formas, pero hay que ser creativo. Exacto. Y hay que buscar la creatividad y ayudarle al adolescente a ser creativo. Exacto. Y entender que no todo es... Y ellos, esa es la edad donde ellos piensan, ellos empiezan a pensar afuera del box. Ajá, de la O caja. sea que ese es el momento. Si vos le ayudás a un adolescente a que vea que no todo es Cuadrado. separado y cuadrado, que a través del arte vos podés ver cómo podés hacer matemáticas, a través de la música. La música es mucho matemáticas. Cuando mi marido, que es músico, me decía, pero yo soy malo por las matemáticas. No, vos no sos malo por las matemáticas, porque yo veo, la música es todo, mucho matemáticas, ¿entendés? Entonces, esa es la parte que es importante. Ver cómo ayudarlos a que lo que ellos tengan de talento, usar para desarrollar lo que no tienen de talento. En lugar de hacerlo al revés. Al revés. Y siempre tratamos de hacerlo, al revés. Siempre se trata de hacer al revés. Y no se logra nada. No se logra nada porque lo frustrás. Porque esto es algo que esta parte del cerebro no está tan desarrollada. Entonces hay que usar la parte del cerebro que está desarrollada para que se desarrolle la otra parte del cerebro. Así es. Híjole, pues se nos acabó el programa. Qué rápido, ¿verdad? Wow, qué rápido. Muy rápido, ya pero sé. Te agradezco mucho que me hayas invitado. No, muchas gracias, amiga. Igualmente, espero que haya servido. Ojalá si alguien tiene preguntas, si alguien tiene cosas, ojalá te sigan preguntando Claro o comunicándose con vos. Te invito a regresar si nos piden otro tema, ¿va? Me encantaría. Bueno, me encantaría. Y hoy tenemos aquí un regalito. Te tocó el primer regalito. Ay, aquí, yo quiero regalito. De parte de Amarte es el arte, para que nos lleves en tu corazón. Se los enseño. Es una playerita con el logo del programa. Me encanta. Gracias. Estamos lejitos. Gracias. Pero me encanta. A ver. para que andes con el arte de amarte todo el tiempo, arte ¿no? de amarte. Qué lindo. Amarte es el arte, es el nombre del programa. Y bueno, pues muy agradecidos. Déjenme a ver si se conectó alguien más para dar los últimos saluditos. Tenemos a Ana Lucía Villanueva, dice, wow, felicidades a los dos. Caritina Mercado López dice, gracias, muy interesante. Pues muchísimas gracias por recibirnos en su casa. Como les dije, este programa es un nuevo proyecto que tiene toda la intención de traer algo más que malas noticias que todo el tiempo estamos escuchando, ¿no? Traernos un poquito de posibilidades, traer temas de interés, temas de desarrollo humano que a todos nos competen, no importa la edad, no importa la nacionalidad, no importa el género, todos sentimos emociones. Y este es un programa para hablar de todo esto y darles una posibilidad porque que se puede vivir en paz, se puede. Muchas gracias, Martín. Gracias a vos. Buenas noches, un beso. Nos vemos la próxima semana. ¿Qué?